Hola, mi nombre es Manuela Blandón y yo les voy a hablar sobre la definición. La Asociación Nacional de Daño Cerebral de los Estados Unidos describe el daño cerebral traumático como un impacto en el cerebro causado por una fuerza externa que puede producir disminución o alteración del nivel de conciencia, lo que a su vez conlleva una disminución de las capacidades cognitivas o físicas. En cuanto a tipos de accidentes traumáticos, tenemos trauma causado por la utilización de forceps durante el nacimiento, herida de bala en la cabeza, efecto del contragolpe en un traumatismo cráneoencefálico cerrado, golpe en la mandíbula con extensión al cerebro, como se observa, por ejemplo, en el boxeo, y traumatismo cráneoencefálico abierto con fractura de cráneo y daño local del tejido cerebral. Lo primero que se observa en pacientes con un traumatismo cráneoencefálico es la frecuente similitud que existe en su caracterización clínica. Debido a la configuración del cráneo, el impacto del golpe generalmente tiende a transmitirse hacia las estructuras de la base del lóbulo frontal y hacia la parte anterior y media del lóbulo temporal. De este modo, a pesar de las diferencias que puedan existir en la práctica, los traumatismos craneoencefálicos, salvo cuando hay hematomas, tienden a asemejarse más de lo que parece a primera vista. Los traumatismos cráneoencefálicos pueden dividirse en dos grandes grupos, abiertos y cerrados. Sin embargo, se pueden tener en cuenta otros dos criterios para ello. El primero es si se tuvo un efecto de conmoción o de contusión, y el segundo es si se provocaron lesiones por traumatismo directo o indirecto. Ahora bien, los traumatismos abiertos se producen por un impacto sobre el cráneo, produciendo perforación ósea, ruptura traumática de la dura madre y herida tisular. Sus efectos neuropsicológicos son similares a los causados por la extirpación del área de la corteza cerebral correspondiente al daño. En este tipo de traumatismos, la masa encefálica queda expuesta, lo cual aumenta el riesgo de infecciones. En esto no siempre hay pérdida de conciencia. Los traumatismos cerrados se dan cuando el cerebro sufre por los efectos mecánicos de la rápida aceleración y desaceleración. El daño cerebral causado por lesiones cerradas tiene efectos más difusos y sus síntomas se agravan por las consecuencias del efecto golpe-contragolpe, que provoca lesiones en el lugar de la lesión y también en el lado opuesto del cráneo por contusión, lo que puede producir un edema e incrementar la presión sobre el tejido cerebral. Generalmente producen pérdida de conocimiento como consecuencia de la deformación de las fibras de la formación reticular situadas en el tronco cerebral. La pérdida de conciencia puede oscilar entre varios minutos y varios días, siendo el déficit neuropsicológico proporcional a la duración del coma. Los traumatismos por contusión son provocados cuando el cerebro choca violentamente contra el cráneo por efecto del golpe. Se acompaña de vómitos, cefaleas y amnesia. Los traumatismos por contusión son producidos por el choque brusco del cráneo o de la dura madre, siendo más habitual en el área temporal. En esta hay lesión traumática del tejido cerebral y desgarramiento axonal. Los traumatismos directos son consecuencia de un impacto brusco del cráneo con el objeto, produciendo lesiones focales. Y por último, el traumatismo indirecto se produce cuando el encéfalo se lesiona en el interior del cráneo, tras ser sometido a fuerzas de distensión provocadas por la desaceleración repentina. Las alteraciones neuropsicológicas más comunes que vemos se presentan en la atención, con la falta de atención selectiva y la incapacidad para concentrarse. En el procesamiento de la información vemos que aparecen trastornos del pensamiento, dificultades de abstracción y razonamiento, dificultades para planificar actividades, también hay pérdida de iniciativa y disminución en la velocidad del procesamiento. En cuanto a la memoria, vemos que aparece la amnesia postraumática, la anterograda, la retrograda y la laguna amnésica. En el lenguaje vemos que se empieza a presentar la disartria y la afasia transcortical motora. En cuanto a la motricidad, vemos que aparece la lentificación de las respuestas motoras y las apraxias. Por último, en el funcionamiento emocional, vemos que aparecen los cambios de humor frecuentes, la labilidad emocional, la ansiedad, la hipersensibilidad ante los estímulos, egocentrismo, hay reacciones agresivas y coléricas, baja tolerancia a la frustración, hay disminución de la capacidad de autocrítica, aparece el psicoinfantilismo y la puerilidad, la apatía, la depresión y por último la ausencia de conciencia del déficit. En este espacio vamos a hablar sobre las secuelas en el comportamiento y las emociones después de un traumatismo craneoencefálico. Podremos comprender que este evento canónico va a cambiar la vida de la persona, sus rutinas, sus emociones y la forma en la que se
relaciona consigo mismo y con el entorno. Clasifiquemos en 3 categorías las principales secuelas. Primero, déficit cognitivo intelectual. Hace referencia a la alteración en la naturaleza de las habilidades cognitivas intelectuales. Si sometemos a la persona a una prueba estándar de sus habilidades intelectuales, seguramente la puntuación se va a ver decrementada, su capacidad de concentración disminuida y aspectos como la atención y la memoria también se ven alterados. Eso claramente va a afectar la rutina y la cotidianidad de la persona. En segundo lugar, tenemos los cambios de personalidad, que pueden ser más o menos graves dependiendo de la gravedad del traumatismo. Pueden ir desde agresividad, irritabilidad, apatía, hasta ansiedad, suicidio y depresión. Esta última, sobre todo, solemos pasarla por alto en los diagnósticos de TCE, pero generan grandes consecuencias a largo plazo en la vida del paciente. Por último, pero no menos importante, tenemos la amnesia, que podría clasificarse como una alteración cognitiva intelectual, pero tiene tanta importancia en la vida del paciente que se clasifica por aparte. Y podemos pensarla de 3 formas: la amnesia anterógrada, la amnesia retrógrada y la amnesia postraumática. La amnesia anterógrada, habla de la imposibilidad de la persona para adquirir nueva información. La amnesia retrógrada nos habla de la pérdida de los recuerdos cercanos al momento del traumatismo, horas, días, semanas antes de que se presentara el accidente. Y la amnesia postraumática está directamente relacionada con la gravedad del traumatismo, sobre todo en traumatismos cerrados, en donde se presenta un choque de la información, sobre todo en el periodo confusional que procede al evento. Mi nombre es Valentina Álvarez y yo les voy a hablar de las manifestaciones y criterios para medir la severidad del TEC. Entre sus manifestaciones tenemos hematomas en el cuero cabelludo, hematomas en zonas epidurales, subdurales, subaracnoideas y parenquimatosas, fracturas craneales, rupturas de meninges, especialmente de la dura madre, contusión cerebral, normalmente en la zona del temporal, conmoción cerebral, normalmente acompañada de vómitos, cefalea y amnesia. Además, edema cerebral por acumulación de líquido en el encéfalo por la ruptura de la barrera hematoencefálica, laceración y desgarro del tejido nervioso en la zona del impacto o en otra zona del cerebro debido al efecto golpe contra golpe, que son lesiones que se dan por el movimiento del cerebro al interior del cráneo, cuando tras una rápida aceleración hay una brusca desaceleración, que es lo que normalmente ocurre en un accidente automovilístico. También está la hipertensión intracraneal debido al edema y a la hemorragia, que es lo que normalmente ocurre en un TEC severo. Por último, tenemos algunas secuelas como infecciones del sistema nervioso, hidrocefalia y epilepsia. En los criterios para medir la severidad del TEC está el puntaje inicial de la escala de Glasgow, la duración del coma y del estado confusional posterior y las características de la amnesia. La escala de Glasgow, además de utilizarse para medir la severidad del TEC, se usa para hacer un seguimiento del estado de conciencia del paciente. Mide 3 aspectos que son de la actividad del paciente, que son las respuestas oculares, motoras y verbales, y a cada una se le da un puntaje. Si el paciente saca 3 puntos, decimos que está en un coma profundo. Si saca igual o menos de 8 puntos, es un traumatismo severo. Si saca entre 9 y 12 puntos, es un traumatismo moderado. Si es igual o mayor a 13 puntos, hablamos de un traumatismo leve, y si es mayor o 15 puntos, hablamos de que está en un estado normal. Por último, veremos una imagen de cómo, según la gravedad del coma, que se mide por su duración, que puede ir desde minutos hasta meses, se puede establecer el tiempo de recuperación que va a requerir el paciente. Gracias.